Hola, ¿cómo les va? Continuamos con el curso de programación 1 en JavaScript y hoy vamos con el video número 46 donde vamos a ver la creación de elementos a través del código JavaScript. Entonces, lo que vamos a hacer es poder agregar nuevos elementos a mi página web, pero en este voy elementos HTML para poder complementar mi página web. En el caso de lo que nosotros vamos a hacer hoy es que aquí me falta una imagen y vamos a crear una nueva imagen aquí, vamos a crear antes de este H1 de crear elementos, pues vamos a agregar esto para dar el primer ejemplo y vamos a llenar esta lista de empleados. Entonces aquí supongamos que nosotros leemos una cierta información de empleados de la base de datos y yo quiero agregar esto a través de utilizando JavaScript para poder agregar estas nuevas filas a esta lista, o mejor dicho, a esta tabla que tengo acá, y eso es lo que vamos a hacer. Entonces fíjense, en el HTML aquí tengo un contenedor, porque yo debo indicarle a JavaScript dónde es que voy a agregar los nuevos elementos. Si yo le digo el body, puedo seleccionar el body, entonces lo agregará en el body. Si yo digo en nuevos elementos, o sea, dentro de nuevos elementos voy a agregar ese nuevo elemento, pues allí será donde se va a agregar. Entonces las áreas o la parte o la zona donde yo quiero agregar un nuevo elemento en mi página web, pues yo debo indicarlo. Y generalmente pues a través de un contenedor es que nosotros podemos agregar ese nuevo elemento, pues valga la redundancia. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Voy a capturar aquí nuevos elementos. Aquí tengo una variable que se llama empleados, que es un vector, ¿verdad? Es un arreglo de 2x2 o de cuánto, de 1, 2, 3, 4, de 4x3. Y esos son los que vamos a agregar acá. Pero primero vamos a hacer aquí un pequeño ejemplo. Entonces fíjense, yo tengo que crear ciertos elementos primero antes de agregarlos. Y eso se hace con el método create o sea, crear elementos, con este método que está acá. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero agregar aquí? Bueno, vamos a agregar aquí, antes de crear elementos, un H3. Entonces, pero primero yo tengo que saber dónde lo voy a agregar. Entonces, para eso, yo voy a llamar una variable que se llama crear element, creo que lo llamamos aquí, nuevos elements, creo que está así. Vamos a ver aquí, bueno, aquí es la cosa. Nuevo elements, parece, para darle el mismo nombre. Esto es igual a, entonces vamos a capturarlo, punto query selector, y aquí él está dado por quién lo vamos a capturar, por el ID, en este caso el ID nuevos elementos. Generalmente bueno, sí, el ID es nuevos elementos. Entonces aquí colocamos numeral nuevos elements. Y aquí ya tengo el primero. Si lo queremos ver por la consola, bueno, pues veámoslo aquí en la consola para ver si está funcionando bien el enlace acá que tengo con el HTML. Por acá abajo, aquí lo tengo. Código. Ok, aquí tengo nuevos elementos, ya lo tengo capturado. Voy a quitar esto de una vez. Ok, voy a quitar esto. Ahora fíjense, voy a declarar otra variable aquí mismo en cons, por eso es que coloco coma. Y esa variable va a ser que la creación del nuevo elemento. Fíjense que aquí en nuevos elementos es donde voy a agregar el nuevo elemento, que va a ser el H3 que quiero crear. Entonces fíjense, $H3, ¿verdad? Que es el nuevo elemento. Esto es el nombre de una variable. Ustedes pueden dar el nombre que ustedes quieran aquí a las variables. Yo es para llevarla, para que tenga que ver la variable con lo que yo estoy haciendo. Ok,
Entonces $h3 es igual a document punto, y vamos a utilizar este método, crear elementos. Y le indicamos la etiqueta que yo debo crear, una etiqueta HTML. En este caso es un H3 el que yo quiero crear. Ahí lo tenemos. Bueno, de esta forma ya creé el primer elemento. Ahora fíjense, dentro de H3 hay otro nodo. O sea, por ejemplo, el H1, aquí tengo la etiqueta H1, la creamos. Cuando la creamos sin contenido. Entonces debemos crear el contenido, debemos agregárselo a H1, perdón, a H3, lo que estamos haciendo, y luego sí agregarlo a el container que tengo aquí arriba, que es crear nuevos elementos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno. Texto, esto es el texto de H3. Eso va a ser igual a document punto, pero este va a ser no va a ser un elemento. Recuerden que los elementos son las etiquetas HTML. Aquí va a ser un nodo texto. Crear test nodo. Entonces vamos a crear un nodo de texto. Y aquí indicamos el contenido. Nuevo elemento agregado H3. Eso es lo que quiero agregar. Ahora, ¿qué hacemos? Este señor se lo agregamos a crear elementos. Ya tengo las variables ya creadas. H3, que es el elemento H3. Texto 3, que es el nodo de H3, que se lo voy a agregar. Y ahora simplemente lo que hacemos es lo siguiente. Utilizamos el método appendChild para agregar nuevos hijos. Entonces, fíjense. A $h3 le agregamos el hijo, que es $texto h3, y de esta manera $texto h3 ya le agregamos. Vamos a ver quién es h3 en la consola. $h3 para verificar de lo que estamos haciendo. Aquí tenemos, y fíjense que creamos el h3 y le agregamos como hijo el nodo de texto, y fíjense que aquí ya lo tengo. Aquí ya tengo el creado con su contenido, el H3. Y bueno, siguiendo la misma lógica, pues lo que tenemos que hacer ahora es agregarle ese H3 ¿a quién? A nuevos elementos. Nuevos elementos, pues este contenedor que tengo ya acá por este dict. Entonces aquí adentro se va a agregar ese H3. Entonces, nuevos elementos, punto appendChild también, y le agregamos el H3 ahora. Guardamos, y fíjense que ahora sí aparece el nuevo elemento acá. Nuevo elemento agregado H3. Entonces, ¿cuál es la secuencia? Bueno, primero debemos ver dónde, tenemos que tener claro dónde vamos a agregar el elemento. Creamos el elemento, la etiqueta HTML. Si la etiqueta HTML tiene un tipo de nodo texto, lo creamos y se lo agregamos con appendChild. Ahora fíjense, ahora vamos a agregar esta imagen. Fíjense que esta imagen no tiene, si vemos las imágenes, no tiene, bueno, el feed caption sí tiene un nodo texto aquí que tiene imagen 1, pero la imagen como tal no tiene, fíjense que aquí abre y aquí cierra, no tiene nodo texto. Entonces, ¿qué hacemos? Pues creamos la imagen, pero simplemente es agregarle atributos, que eso ya lo vimos en las clases pasadas. Entonces, ¿dónde vamos a agregar esta imagen? Bueno, esta imagen la vamos a agregar en galería. Aquí la tenemos, en el contenedor galería, porque aquí tenemos... pero en el contenedor galería, pero ¿en cuál columna? En esta columna no, porque aquí ya están las 3. En esta columna tampoco, porque aquí ya están las 3. Y aquí en la tercera columna es donde hay 2. Entonces aquí es donde vamos a agregar la nueva la nueva imagen. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos eso? Bueno, aquí lo tenemos. Aquí tenemos el código.
Control K, U, y aquí lo tenemos. Entonces, primero creamos las imágenes. Perdón, creamos las variables que me permiten a mí agregar ese nuevo elemento. Entonces, primero creamos la figura, ¿verdad? ¿Por qué creamos la figura? Porque nosotros estamos creando las imágenes de la siguiente forma. A través de la etiqueta figura, luego agregamos la imagen y el feed caption, que es, ¿verdad?, el título que tiene cada imagen, y luego acá. Entonces ¿qué tendríamos que crear? Tenemos que crear figura, tenemos que crear imagen y tenemos que crear el feed caption. Y luego a figura le agregamos los hijos, imagen y feed caption. Y luego tengo que ubicar esta columna, seleccionarla en el DOM, y a esta columna agregarle su nuevo hijo, que va a ser esta imagen que está acá. Esto pareciera que es un poco tedioso o un poco difícil de digerir, pero no, después que ustedes practican y lo hacen 2 o 3 veces, ya se les hace mecánico este proceso. Y bueno, es diferente para depende de cada elemento HTML, pero la lógica es la misma. Ok, entonces, ¿qué hacemos? Creamos la figura, ¿verdad? Una etiqueta de tipo figura. Luego creamos una imagen, ¿verdad? Una etiqueta de tipo que es el elemento imagen. Después creamos un caption, aquí lo tenemos. Crear elemento, crear elemento, crear elemento. Y fíjense que el caption sí tiene un nodo texto acá. Aquí tenemos. Y ese nodo texto ahora va a valer imagen 9. Y luego seleccionamos la columna 3. Entonces fíjense, de columna 3 a document query selector, entonces aquí seleccionamos galería. Seleccionamos galería, ¿por qué? Porque aquí tenemos el ID de galería, ¿verdad? El ID de galería que está acá, por eso que lo estoy seleccionando con numeral acá. Y seleccionamos el último elemento hijo, last element child. Y el último elemento hijo pues sería de galería, este sería el primer hijo, el segundo hijo y el tercer hijo. Aquí está. Entonces ya tenemos seleccionado la última columna, que es donde voy a agregar la nueva imagen. Ok, ahora fíjense que viene. Bueno, viene lo siguiente. A imagen le establezco un nuevo atributo, que es con C, ¿verdad? Con esta instrucción que está acá. Establecer atributo, le establecemos el atributo src, que es la fuente, ¿verdad? O la ruta donde se encuentra la imagen que yo quiero mostrar. Y esta va a ser imagen 9. Está dentro de la carpeta img y va a ser la imagen 9. Y esta es la imagen que yo quiero agregar. Ok. Ya le establecimos el atributo a la imagen que el tipo elemento imagen que creamos acá. Luego el siguiente atributo es el alterno, ¿verdad? Si no consigue la imagen, muestra este texto que está acá. Y aquí ya tenemos los 2 atributos de la imagen, ya estamos listos por esta parte. Ahora bueno, a feed caption, ahora sí le agregamos al caption, ¿verdad? A esto que está acá, lo creamos acá. Pero recuerden que esto tiene un texto, entonces tenemos que a feed caption agregar el hijo feed caption text, que es esta variable que está acá, que vale imagen 9. Entonces ya con esta instrucción ya aseguramos de que el caption de la figura ya tiene su texto allí incluido. Ahora agregamos a figura, ¿verdad? Que es la nueva figura que vamos a agregar acá, le agregamos el hijo, que es la imagen primero, y luego el caption, el título. Y a columna 3 le vamos a agregar la nueva imagen. Entonces fíjense, cuando yo salgo acá, que le doy control S, ahora me aparece la nueva imagen que está acá. Entonces, como le digo, es seguir un procedimiento acá, ¿verdad? Estar primero, ubicar dónde voy a agregar el nuevo elemento y luego con append, bueno, crear cada una de las etiquetas,
procesar cada una de las etiquetas según el tipo de etiqueta que es, si es una imagen, si es un texto, si es un H1, si es una list, si es una tabla que vamos a ver ahorita. Y bueno, y simplemente bueno, hacer eso. Y bueno, agregar los hijos correspondientes y se agregará dinámicamente ese nuevo elemento. Ahora veamos, vamos a tratar con esta tabla, con esta lista de empleados, que hay una tabla. Ok, entonces veamos qué tenemos acá. Aquí terminan las figuras y aquí comienza la tabla. Fíjense que aquí tenemos un contenedor, ¿verdad? Donde va la tablita esta, que tiene un ID, y aquí está la tabla, el caption de la tabla, este título que está acá, el encabezado, cédula, nombre, apellido, y en el body de la tabla es donde vamos a agregar los elementos. Fíjense que aquí no tiene nada y aquí se ve que no tiene nada, entonces aquí adentro es lo que vamos a agregar eso. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a agregar aquí? Bueno, información de los empleados. Los empleados los tengo acá. Ana arriba, Ana, María, Pedro y Sara, con sus cédulas y sus apellidos. Ok. Entonces, primero que hacemos, bueno, seleccionamos esa tabla, o sea, el cuerpo de la tabla. Por eso que el query selector está buscando la etiqueta tbody, que es la única que hay, porque hay una sola tabla, el tbody. ¿Verdad? Ya lo tengo, el cuerpo de la tabla, ya lo tengo seleccionado. Y luego con este for es que voy a ir a agregar cada elemento. Entonces vamos a explicar este for. Fíjense que empleados es este arreglo que tengo acá, por lo tanto le puedo aplicar la función for each. Y dentro de la función for each es que vamos a agregar una función flecha, un callback. Entonces, bueno, primero que todo creamos la variable tr, ¿verdad? Porque vamos a agregar, son tr en las tablas, vamos a agregar filas. Entonces creamos eso que está aquí, ahí ya tenemos, ya la creamos. O sea, primero, el for each va a recorrer cada elemento de esto. Primero el primer elemento, el segundo, el tercero y el cuarto. Y fíjense que cuando yo agarro el primer elemento, a este elemento yo también le puedo aplicar for each, a este que estoy tomando acá. ¿Por qué? Porque este es un vector. Ay, perdón, esto se me fue para allá. Esto es un vector. Entonces cada vez que tengamos, si nos paramos aquí en la primera fila, lo leemos y como esto es un vector, yo puedo volver a aplicar for each acá. Y eso es lo que estamos haciendo acá. Fíjense que cada vez que se ejecuta el for each, él va a agarrar un elemento de ese arreglo. Y ese elemento pues va a ser un vector. Por eso es que aquí le aplicamos de nuevo el for each y le creamos su callback. Ok, entonces sigamos. Creamos el tr, que es la fila. Al primer elemento del vector le aplicamos el for each y voy a leer cada elemento. Entonces ahora sí voy a leer la cédula, voy a leer el nombre, voy a leer el apellido del primer elemento. Después lo hago para el segundo, para el tercero y leo cada uno de esos valores que están allí. Entonces fíjense. Pero fíjense que el tr, cuando nosotros definimos, por ejemplo, si nosotros definimos, recuerden que nosotros cuando definimos cada tr es de la siguiente forma, ¿sí? Tr y aquí le colocamos un texto. Le colocamos un texto para cada tr, que es cada una de estas filas que están acá. Bueno, ustedes deben saber cómo trabajar con tablas. Ok. Entonces veamos acá. Ok, entonces ese texto que va dentro de cada T. No, perdón. Aquí no les expliqué bien. O sea, en el tbody nosotros vamos a crear los tr. Y por cada columna nosotros creamos los td. O sea que aquí deberíamos tener 3 td. ¿Verdad? 3td. ¿Para qué? Para que esto sea la cédula, esto sea el nombre y el apellido. Y esa información se ubique acá.
Bueno, vamos a hacer esto, voy a colocar aquí, por ejemplo, A, para que ustedes me entiendan lo que estoy tratando de explicar. Aunque esto es cuestión esto es cuestión de, ¿cómo se llama? De HTML, esto es cuestión de, pero voy a volver a comentar esto, voy a salvar esto para que aquí no aparezca nada. Pero fíjense que si salvo esto, el HTML, ahora sí me aparece A, B y C. Y asimismo yo tengo que, para cada empleado, pues yo voy a crear nuevas filas. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Control X, Control S. Aquí ya no tengo nada y lo vamos a hacer a través de código JavaScript. Ok, entonces fíjense, creamos el texto que va dentro de cada TD. Luego creamos el TD, ¿verdad? Con crear el elemento. Aquí crear nuevo texto, aquí crear elemento, TD. Aquí, ¿por qué coloco elen? Porque ¿por qué coloco L? ¿Por qué? Porque este señor me está trayendo cada string de esto. Primero la cédula, después el nombre y después el apellido. Por eso es que coloco el acá. Entonces la primera vez que yo creo este nodo va a tener 24, 25, 26, 27. ¿Verdad? La segunda vez que vuelvo a crear este nodo, ahora va a tener Ana, y la tercera vez va a tener Rivas. Entonces creamos el nodo, la primera vez creamos el TD, agregamos ese nodo texto, ¿verdad? Se lo agregamos al TD y luego ese TD, este TD que ya tiene creado con su nodo, se lo agregamos a este TR que está acá. ¿Cuántas veces voy a hacer yo esto? Pues dependiendo del número de columnas, en este caso que tiene cada fila que contiene un empleado. Entonces aquí voy a agregar la cédula, nombre y apellido. Por eso es que está el for each. Luego termina este for each, ¿verdad? Termina este for each y ahora sí le agregamos str al body de la tabla y por ahí va a aparecer acá. Cuando cuando este for each termina, agrega acá y este for each no ha terminado. ¿Por qué? Porque va a pasar al segundo elemento. Y cuando pasa al segundo elemento se vuelve a crear este otro TR, se está creando nuevamente, por lo tanto se pierde la información anterior. Vuelvo a crear el nodo texto, vuelvo a crear el elemento TD, le agrego su hijo correspondiente, le agrego al TR y lo vuelvo a agregar. Y así para cada uno de ellos. Entonces fíjense que cuando yo salvo acá, control S, ahora sí me aparece la información de cada empleado. Entonces, bueno, lo que hay que hacer aquí es practicar con esto, no es difícil. Cualquier elemento yo puedo agregar, entonces lo que hay que tomar en cuenta es dónde lo voy a agregar, configurar ese elemento, ya sea estableciendo atributos o agregando nuevos nodos dentro del elemento. Hasta luego.